Hoy nos toca la conferencia 8 y vamos a ver evolución, involución y revolución. Esta conferencia es interesante para ver el objetivo de haber venido a una escuela como esta, a este planeta, para hacerle el trabajo de la autorrealización del ser. Bueno, todos salimos como una chispa del sagrado sol absoluto y el sagrado sol absoluto se dio cuenta que había chispas que no tenían sabiduría. Entonces ahí hizo el experimento de darle la posibilidad a las chispas que vengan a hacer un curso a un planeta como este. Entonces todos salimos con el 3% de conciencia libre y despierta, pero con el 97% inocente, sin sabiduría. Y ahí estaba la cuestión, teníamos que venir a buscar sabiduría acá a esta escuela. Entonces salimos a través de uno de los 7 rayos de la creación. Y bajamos a lo que es la rueda del samsara a hacer este curso y bueno, la mayoría de las chispas fracasa en estos intentos y es rara la persona que logre terminar con la autorrealización. Hay 3 opciones. Está la opción del triunfo, de volver al sagrado. La idea es venir a hacer todo el curso y volver a aprobar el curso. Entonces el curso se aprueba cuando se despierta toda la conciencia, cuando se vuelve con el 100% de conciencia libre y despierta. La segunda opción es fracasar, que es volver como se vino, con el 3% de conciencia libre y despierta, pero el 97%, después de haber dado 3000 vueltas a la rueda del samsara, si no se logró la autorrealización, se vuelve como se vino. 3% de conciencia libre y despierta, y el otro 97%, después de haber evolucionado e involucionado, vuelve inocente. Y va a tener un trabajo en el sagrado sol absoluto. Ninguna chispa queda ociosa, todas tienen un trabajo a perpetuidad. Bueno, y la tercera opción es renunciar a la rueda, pero la renuncia no la puede hacer cualquiera por un capricho, sino tiene que hacerse conscientemente. Se tiene que despertar la suficiente conciencia para decir, bueno, renuncio, porque renunciar a la rueda del samsara es renunciar a la autorrealización. Es lo mismo que fracasar, básicamente. Entonces, todas las chispas bajan, pero no todas están buscando la autorrealización. Son algunas nomás las que buscan la autorrealización, y ninguna es presionada para que triunfe. Cada uno de nosotros tiene su libre albedrío. Simplemente se informan las herramientas para hacer el trabajo, y cada uno tiene su propio libre albedrío y a su ser que lo guía. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo es este proceso. Nosotros veíamos que vinimos a la rueda del samsara a hacer el curso y tenemos derecho a 3000 vueltas, a darle 3000 vueltas a la rueda del samsara. Y por cada vuelta vamos a tener derecho a 108 cuerpos físicos humanos. Eso nos da un total de 324.000 cuerpos físicos humanos. Y esas son las oportunidades que tenemos para autorrealizarnos. Si nos autorrealizamos antes de dar las 3000 vueltas, bueno, genial. Logramos aprobar el curso, pero como límite es eso. Si no se logró hasta ahí, se vuelve
al sagrado solo absoluto, pero inocente, sin la maestría, sin la autorrealización. ¿Por qué como humanos? Porque, bueno, ahora vamos a ver que solo estando en el reino humano se puede hacer el trabajo de la autorrealización del ser. Igualmente vamos a pasar por los 4 reinos que ahora vamos a ver. Entonces, salimos del sagrado solo absoluto, salimos inocentes, pero tenemos ese 3% que es la esencia, que es la que sabe cómo hacer el trabajo y que no se va a dormir, no se puede atrapar por los defectos. El otro 97 sale inocente, 97% de conciencia, pero es atrapable. Y vamos a ver que ni bien es conectada a un cuerpo físico, primero nos conectan a un cuerpo físico en el reino mineral, vamos a pasar también por el reino vegetal, por el reino animal, por el reino humano, y eso es lo que es la evolución. Entonces a la derecha, en la rueda del samsara, asciende la evolución que está dirigida por Anubis, y a la izquierda desciende involutivamente lo que es la involución o supervisada por Tifón. Entonces vemos que son 2 leyes mecánicas, no hay nada consciente acá, simplemente mecánicamente evolucionamos, y así como existe evolución, existe su hermana gemela que es la involución. Y esto lo podemos ver en todo. Una planta, desde la semilla, empieza a evolucionar hasta que llega, por ejemplo, una rosa, llega, da las flores, perfuma todo el lugar, todo, pero llega hasta hasta su máxima evolución. En un punto perfectamente definido empieza la involución y se empieza a caer las hojas, a marchitar, etc., hasta que termina termina hecha polvo, digamos, o solo las ramas. Lo mismo nosotros, nacemos, crecemos y hasta un cierto punto nos agarra la involución, ya llegados a la madurez de la vida, y ya empezamos a descender hasta que morimos. Y así vamos a ver que todo evoluciona e involuciona. Entonces son leyes mecánicas. Bueno, pero ahora vamos a ver bien lo que es la evolución y la involución en nuestro trayecto por la rueda del samsara, en cada uno de los ciclos. Bueno, empezamos por el reino mineral. Nos conectan a un cuerpo de mineral. Puede ser cualquier piedrita que vemos por ahí. No necesariamente todos vamos a ir al oro o a algún metal precioso o algún mineral precioso. Puede ser cualquier mineral que veamos por ahí. Y se nos da el primer cerebro. Somos monocerebrados, que es el cerebro emocional. Y nuestra alma en ese momento se llama Nomo o Pigmeo. Tenemos esa denominación, se le da a nuestra alma. Entonces, ¿por qué es esto? Para que empecemos a sacar experiencia de esta escuela. Y la experiencia nos la va a dar la propia vida. Entonces vamos a empezar a vivir como gnomos, como pigmeos, con el cuerpo físico de un mineral, y vamos a empezar a fabricar los primeros defectos. Entonces ahí vemos como acá está nuestro 3% de conciencia libre y despierta en el centro, y ya se empiezan a fabricar en lo que es nuestra envoltura seminal algunas manchitas que representan a los primeros defectos que vamos creando. Y si nosotros nos ponemos a ver a los gnomos, por lo que nos han contado, etc., los gnomos ya fabrican los primeros defectos, que son de la pereza. Se puede tirar a dormir tranquilamente, la desobediencia,
las travesuras, ya empieza a atrapar conciencia con esos defectos. Lo mandan a estudiar a esa chispa. Va a estar estudiando de los profesores, de los gurú devas o maestros, ángeles que lo están instruyendo, y entonces también se va a formar los defectos de desobediencia. Vemos que son territoriales, que si uno se burla por ahí de los gnomos y eso, se ofenden. Bueno, entonces ahí se fabrican todos esos defectos y se empieza a atrapar un poco de esa conciencia que venía de ese 97, que venía libre e inocente. Cuando ya Anubis considera que formó los suficientes defectos, que ya tuvo las suficientes experiencias como un mineral, lo desconecta del reino mineral y lo conecta a un cuerpo físico vegetal, de algún vegetal evolutivo. Puede ser cualquier planta que veamos, un pino. Como todos salimos de alguno de los 7 rayos, no todos vamos a ser pinos o manzanos, etcétera, sino que de alguno de acuerdo a nuestro rayo. Entonces, bueno, lo que sea, una rosa, un clavel, etcétera. Y ahí se nos da el segundo cerebro, somos bicerebrados. Con ese segundo cerebro, que es el motor instintivo sexual, ya vamos a poder fabricar bastantes más defectos. Entonces, bueno, y ahí al alma se le denomina elemental. Entonces vemos los elementales de la naturaleza, que también siguen haciendo cursos con los gurú devas o ángeles que lo están instruyendo de acuerdo a su rayo. Entonces vemos como son instruidos, por ejemplo, para las plantas medicinales. Vemos a las plantas medicinales porque el elemental de esa planta, el alma de esa planta, está siendo instruida para poder curar de acuerdo a lo que sea su rayo, etc. Bueno, aprenden diversas cosas. Pero también se forman más defectos. Vemos que una planta ya no solo tiene emociones, ya está recomprobado que las plantas tienen emociones. Cualquiera que tenga plantas lo puede comprobar, que si se las trata bien, se les habla, etcétera, se ponen más lindas y crecen mejor. Bueno, incluso hay experimentos científicos sobre el alma de las plantas o las emociones de las plantas, ya lo han comprobado. Y también con el segundo cerebro, el motor instintivo sexual, ahora ya se pueden mover, aunque no mucho, pero vemos los girasoles que se van moviendo buscando la luz, buscando el sol, y bueno, y todas las plantas que crecen para el lado del sol, y para arriba y para abajo, porque también las raíces van creciendo buscando los nutrientes. Entonces ya ahí está la parte motriz. Instintivamente buscan el agua, buscan el sol, también ahí está la parte instintiva también. Entonces vemos los defectos, empiezan a buscar, a ser acaparadores de los recursos, por ejemplo, yoes que acaparan, acumuladores. Hay yoes, bueno, por ejemplo, vemos un pino que para que no crezca nada alrededor pone su resina y no permite que otras plantas crezcan, o uno que le tapa la luz a los demás. Bueno, ya están algunos defectos relacionados con eso. Se desarrolla también el miedo, miedo a los incendios, miedo a que venga algún ser humano y los maltrate, los corte, bueno, les haga cosas. Desarrollan también, bueno, la sexualidad,
se reproducen, si bien no hay fornicación, se reproducen a través del polen, de las abejas, de las flores, etcétera. Tienen sus formas de reproducción. Entonces ahí vemos cómo está también todo el cerebro, motor instintivo sexual. Y bueno, y se van creando los defectos que tenga que crear ahí en ese reino. Y cuando Anubis dice, bueno, ya está, ya tiene los suficientes defectos acá, ya sacó la experiencia de acá, lo pasa a un cuerpo en el reino animal. Sigue teniendo los mismos dos cerebros, pero ahora se puede mover más. Vemos que un animal corre, salta, juega, se mueve libremente. El alma se pasa a denominar ánima y bueno, crea mucho más efecto. Lo vemos por ejemplo en los perros, que ya crean yoes de celos, se ponen a celar, o gula, que si le das de comer un montón va a seguir comiendo. Vemos por ejemplo en los gatos la desconfianza, la pereza. Bueno, por cada animal va a ir formando sus defectos. Bueno, acá ya empieza la fornicación también a crear más defectos, pero digamos, utilizan el sexo para reproducirse. Ya ahora vamos a ver que en el reino humano ya vienen muchos más defectos, donde se usa el sexo para diversión y otras cosas. Entonces cuando Anubis dice, bueno, ya tiene los suficientes defectos como animal, en el reino animal, lo pasan a un reino humano. En cualquiera de estos reinos, mineral, vegetal o animal, se podía durar montones de existencias, hasta millones de años, lo que se necesite, lo que Anubis considere. Y Anubis lo llevamos dentro de nosotros, es el jerarca de la ley y está dentro de nosotros, y él es el que va a decidir en este curso. Bueno, entonces ahí sí, ya nos pasa al reino humano y ya ahora se tienen 108 vidas. Las primeras 54 todavía va a ser evolucionando, y de las 55 a las 108 ya se va a la involución en el reino humanoide. Entonces, bueno, al alma ya se le llama alma, o embrión de alma en realidad, o principio de alma, porque el alma es el 97% de conciencia que fuimos atrapando a lo largo de todos estos reinos en la evolución. Entonces es un principio de alma, hay que eliminar los defectos para empezar a fabricar el alma, rescatar el alma atrapada. Bueno, y se nos da el tercer cerebro, que es por eso que nos podemos autorrealizar también, el cerebro intelectual. Pero nosotros lo hemos usamos el intelecto para degenerarnos más todavía. Entonces cuando se metió la mente, por ejemplo la mente con el sexo, se empezó a buscar nuevas formas de buscar placer, de divertirse, etcétera, y se fue degenerando más todo el uso de la energía sexual. Entonces ya vemos acá que ya está tapada, el 3% de conciencia libre y despierta ya está redormida, ya está muy tapada, y es por todos los defectos que fuimos creando. Y bueno, entonces llegamos, las primeras 12 vidas, 12 existencias, vamos a ir a un lugar apartado de las ciudades, o sea, en el seno de la naturaleza. Entonces va a ser bastante armonioso, la naturaleza nos va a dar todo, no vamos a tener tanto estrés, tanta preocupación ni nada de eso. Y
y vamos a ir formando defectos y efectos, porque sería un shock tremendo pasar directamente del reino animal, ir a una metrópolis con todo el estrés, toda lo que se vive, sería demasiado. Entonces se va primero en una tribu, en un lugar apartado, se van creando los más defectos relacionados al reino humano. Luego a un pueblito bastante alejado, después a algún pueblo cerca de la ciudad, y ya después, cuando llegamos a partir de la vía 55, ya se empieza la involución en ciudades, con todo lo que eso conlleva, el estrés, estar preocupados por pagar esto, pagar lo otro, que el celular, que las redes sociales, que la ansiedad, etcétera, la degeneración, los robos, etcétera. Entonces ahí formamos defectos a cada rato, cada día estamos formando nuevos defectos. Si nos ponemos a ver solo en estos últimos años del smartphone, del yo de Netflix, el yo de las series, de esto, de lo otro, bueno, cualquier cosa, ya estamos atrapando conciencia con todo. Bueno, entonces ahí en este trayecto, en estas 108 vidas, es donde se tiene la posibilidad de hacer la revolución. Y ese es el trabajo consciente. Tanto la evolución como la involución son mecánicas, pero podemos hacer un trabajo consciente sobre nosotros mismos, que es la revolución, que la vamos a ver en un poquito más adelante. Ahora, bueno, sigamos con la involución. Ya cuando se pasaron, digamos, las 108 vidas, y si no nos revolucionamos, no hicimos el trabajo de la autorrealización, ya empieza Tifón, que es el otro aspecto de Anubis, digamos, que es el que va a supervisar la involución por cada una de las infradimensiones o los círculos dantescos. Entonces ya se nos conecta a un cuerpo animaloide, en el reino animaloide. Eso puede ser a cualquier animal involutivo, un cerdo. Si vemos un cerdo, está siempre fornicando, vive en la porquería, en el lodo, no mira al sol, etc. Ya es tremenda infelicidad. Bueno, un cuerpo de un mono, de una mula, etc. Pero el alma que estaba atrapada por todos los defectos, si no la liberamos conscientemente, va a ser liberada en la involución, pero sin sabiduría, para volver a desintegrar todos los defectos, pero sin la conciencia, sin la sabiduría, para luego comenzar otra vuelta en la rueda del samsara. Bueno, entonces empiezan a desintegrar los defectos en la involución, y cuando ya se desintegraron los defectos relacionados con el reino animaloide, Tifón dice, bueno, ahora ya pasa al reino vegetaloide, lo conecta a un vegetal involutivo, como puede ser una planta venenosa, hongos alucinógenos, etc. Bueno, ahí se siguen desintegrando defectos, y cuando Tifón dice, bueno, hay que pasarlo al reino mineraloide, ya nos conectan a un cuerpo físico de un mineral involutivo, que puede ser minerales tóxicos, o los que están bajo la tierra, sometidos a grandes presiones y temperaturas, con mucho sufrimiento, ya para desintegrar los últimos defectos. Terminado la involución, ya se volvió a tener el 3% libre y consciente, que es inalterable, es nuestra esencia, el espíritu, no puede sufrir modificaciones, y
y el otro 97 se desintegró en la involución. Entonces ya quedamos listos, se da lo que es la muerte segunda y quedamos listos para volver a comenzar tal como estábamos. El 3% de conciencia libre y despierta y el 97% libre e inocente. Para hacer otro ciclo más, volver a generar nuevos defectos, volver a sacar la experiencia, tener la posibilidad de autorrealizarnos en estas 108 existencias, y si no, vuelta a la involución y vuelta a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está evolucionando? Nuestro ego, nuestros defectos. ¿Por qué? Porque se necesita que la chispa vaya madurando, que vayamos teniendo las experiencias, embarrarnos, por decirlo así, para después sacar sabiduría de esas embarradas, de los errores que hemos cometido. Entonces, ya acá en el reino humano y humanoide, ya la chispa está madura. ¿Qué quiere decir madura? Con un montón de conciencia atrapada, lista para ser liberada conscientemente. Por eso acá se nos da la posibilidad de la autorrealización. Si la aprovechamos, nos revolucionamos y nos liberamos de la rueda, ya como maestros o como personas autorrealizadas. Y si no, seguimos girando. Bueno, entonces lo que evoluciona es el ego y es mecánico. Por eso vamos a ver que los conceptos de que por ahí se puede trabajar un poquito y que en una vida se aprenden algunas cosas y en la próxima se van a aprender más y vamos a ser más espirituales y vamos a llegar a la maestría en alguna que otra existencia, es falso. Eso es una esperanza del ego, no es consciente. ¿Y por qué? Porque se llega a la involución. Así como existe la evolución, también existe la involución. Se nos terminan las 108 vidas, empieza la involución y de vuelta para abajo. Y vuelta a empezar de vuelta. Entonces, estar esperando muy cómodos, esperando que el trabajo medio que se haga solo, es una fantasía. Si nosotros vemos lo que hemos evolucionado, creemos que... creo que se cortó el video. A ver. No sé si... Bueno, acá me dice que se cortó, pero no estoy seguro. Ah, bueno, genial. Seguimos entonces, disculpen. Perfecto. Bueno, entonces lo que hemos evolucionado, ¿qué evolucionó? Evolucionó la crueldad, las guerras, la perversidad, etc. Fue evolucionando nuestro ego. Vemos que los yoes van evolucionando. Primero el yo ladrón, por ejemplo, primero robaba a mano armada y después se fue perfeccionando y ahora ya se roba. Hasta los políticos, por ejemplo, están robando con guante blanco, muy diplomáticamente, por así decirlo. Y así, pero bueno, tampoco sirve ver los defectos de los demás, sino ver los nuestros y cómo nosotros también fuimos generando cada vez más defectos y fuimos evolucionando nuestra propia perversidad a lo largo de la vida.
Bueno, ahora sí hablemos de la revolución. Entonces ya cuando la chispa está madura, cuando ya nos embarramos un montón y decimos, bueno, ya es momento de empezar a sacar sabiduría de todas estas experiencias. Ahí podemos empezar la revolución de nosotros mismos. Y es un trabajo que uno tiene que hacer por sí mismo, que siempre guiado por su propio ser, y para lograr su propio cambio interior. Y lo vamos a hacer a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. El factor morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Morir es eliminar los defectos, sacar de cada uno de esos defectos que fuimos atrapando, esa conciencia que fuimos atrapando, poner a autoobservarnos primero para descubrirlos. Si nosotros no nos autoobservamos, nos vamos a creer que somos buenos y que no le hacemos mal a nadie, y por qué me pasa todo a mí y que yo soy tan bueno. Pero si nos autoobservamos, ahí empezamos a darnos cuenta de que no éramos tan buenos y todos los defectos que tenemos dentro. Entonces, el segundo paso es enjuiciarlos, empezar a sacar una lista de las cosas que hicimos con tales defectos, con esos defectos que fuimos observando. El yo de la ira, por ejemplo, el yo de la lujuria, la codicia, como fuimos por codicia hasta engañamos, bueno, un montón de cosas. Y empezar a sacar cosa por cosa que fuimos haciendo y reflexionar y pedirle a nuestra Madre Divina que vaya eliminando cada uno de esos defectos, de esos detalles. Y es ella la que... el factor morir está relacionado con la luz, con sacar la luz de las tinieblas. Y la luz es nuestra Madre Divina. Entonces por eso le pedimos a ella que nos elimine los defectos. Ella va a ser la que saque la luz de ahí, de las tinieblas. Y ella es la que se encarga de guiarnos en este trabajo de la autorrealización y de la muerte psicológica, que es su trabajo. Nosotros necesitamos hacernos conscientes, comprender el error, porque ella no puede eliminar nada que no esté comprendido. Y una vez que comprendemos el error, le pedimos muerte, se libera la conciencia y no volvemos a caer en ese error. Nos vamos a dar cuenta que ya no somos las mismas personas, que ya cuando se nos vuelve a presentar la misma situación, si ya liberamos esa conciencia, la misma conciencia no nos deja caer en el error. Y ahí vemos que está rindiendo la muerte psicológica. Bueno, el nacimiento está relacionado con el Espíritu Santo, nuestra energía sexual, y es el fuego. Tenemos que hacer subir el fuego por la columna a través de la práctica de la unión sexual entre el varón y la mujer, sin que haya fornicación. Tiene que haber amor, fidelidad y castidad. Tampoco se puede estar practicando sexo o suprasexo con una y con otra pareja, dándole... Eso es el yo adúltero el que está pensando en eso. Entonces el amor va a estar... Lo vamos bueno, el amor real se va a conseguir o se va a conocer al finalizar el trabajo. Este triángulo representa los 3 factores: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Cuando se integra el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sonido, luz y fuego. Cuando se integran estas 3 fuerzas y queda terminada la obra, el trabajo, se da el triángulo de adentro, que es el amor. Recién ahí vamos a conocer el verdadero amor. Pero se tiene que valorar a la pareja, se tiene que sacar el amor en cada detalle de ese amor para ir perfeccionando y armonizando todo el día a día y la práctica de suprasexo. Y con castidad. La castidad quiere decir practicar el sexo pero sin fornicación. Esa es la castidad.
sin que haya derrame de la energía, sin que haya orgasmo. Subiendo la energía. Ya vamos a ver cómo es la práctica en la conferencia 10. Y el sacrificio por la humanidad está relacionado con el Padre, que es el sacro oficio o oficio sagrado de llevar el conocimiento a los demás, porque si estamos despertando conciencia no es para ser egoísta, para guardárnosla para nosotros, sino para compartirla con los demás y llevarle este conocimiento sin cambiarlo, sin modificarlo, para que cada persona lo pueda recibir puro y tenga las herramientas para hacer su propia revolución, hacer su propia obra. Nadie le va a decir lo que hacer ni nada de eso, sino cada uno tiene que ir despertando conciencia, y es la misma Madre y Padre Divinos los que nos van a guiar a cada uno de nosotros en nuestro trabajo. Bueno, esa es toda la conferencia, y cualquier pregunta que haya. Bueno, como humanos vamos a tener en total 324.000 vidas. Que eso es, nosotros tenemos derecho a darle 3.000 vueltas a la rueda del samsara, es decir, formar 3.000 almas. Y veíamos que en esa alma ya está madura en el reino humano para hacer la autorrealización. Y ahí se nos dan 108. Entonces, de la multiplicación de 108 por 3.000 nos dan las 324.000. Bueno, y por ejemplo, si en astral eso corresponde a 324.000 años esotéricos. Si en astral, por ejemplo, nos hablan de un segundo, de un minuto, es una hora en el físico. Si en el astral nos dicen, bueno, falta una hora para tal cosa, en realidad falta un día. Si nos hablan de un día, es una semana. Si nos hablan de una semana, es un mes. Si nos hablan de un mes, es un año. En el físico es un año. Y si nos hablan de un año, es una existencia. Entonces por eso se dice que son 324.000 años esotéricos. Y lo demás se puede, no hay restricciones de tiempo. Tanto en el reino mineral, vegetal, animal, como animaloide, vegetaloide y mineraloide, podemos durar miles o cientos miles de años. O más, de acuerdo, eso lo maneja las partes conscientes de nosotros. Por ejemplo, Anubis es una parte del ser y Tifón también. Y son ellos los que manejan.
Bueno, ¿quedó alguna otra duda? Si no, ya damos por finalizada la transmisión y bueno, cualquier cosa igual se puede consultar en el grupo y nos veríamos la próxima, que es el martes a las 19 horas. Me queda un minutito más porque por ahí hay delay y si no ya finalizo la transmisión. Bueno, entonces gracias a todos y nos vemos la próxima.